Imagen pública con Javier King. Mi querido Javier King, los jueves con nosotros hablemos de imagen pública. Hay más noticias del imperio, mi querido Así amigo. es. Fíjate que estamos hablando ahorita del Estado de México y hay un himno de esta muy querida entidad mexiquense que dice, el Estado de México es una prepotente existencia moral. Ya desde ahí. Y me parece, fíjate, ¿por qué te lo digo? Porque ahora que escuchaba el himno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que sin duda alguna es una composición militar, me llamaba mucho la atención porque decía, ¡ay! El texto, o sea, es como, son aquellas alegorías del siglo XX priista en el que todo era perfecto, en el que todo era heroico, en el que todo era y glorioso e intocable. Y en realidad, mi querido amigo, lo único que escondía, pues, era, en muchos sentidos, pues, también la putrefacción y el retraso en el que lamentablemente se sigue encontrando nuestro país. Un himno para un aeropuerto semiutilizado, mi querido Javier King, y pues aprendérnoslo, ¿no? Obviamente eres mexicano o no te sabes el himno del iPhone. Me sé el himno del Estado de México. Es una más. El Es de una más. Puebla, no. El de Puebla Pues, no me lo sé. No, sí pues, me lo sé. en efecto, ¿no? Este pasado 21 de marzo se dio a conocer un nuevo evento oficial con pompa y ceremonia, Tan, tan, con, tan. con distintos dignatarios que estamos viendo ahí en pantalla, incluido el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, Uy, que además fue bastante observada su presencia en qué este figurón. evento, precisamente pues porque él es pues supuestamente priista y está dando pues prácticamente con esto como muchos consideraron como que la bandera de salida para que Morena entre al Estado de México, lo cual es bastante obvio, ¿no? Que ya se había hablado de que Delfina iba a ser la siguiente gobernadora del Estado de México, pero bueno, finalmente se estrenó este himno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que creo que Dalí tenía razón, ¿no? Si hay un país más surrealista que sus pinturas, y es México, porque finalmente no creo que cuenten ningún aeropuerto del mundo con un propio himno, y menos uno que casi no se use. Lo que sí es bastante evidente, como tú lo decías, es que es algo muy militar. Y esto nos remonta, obviamente, a las milicias del siglo XIX, a todo este espíritu heroico y patriotista que existía en el siglo XIX, originario, o más bien eh, padre de las guerras mundiales, de este nacionalismo que se trataba de inspirar en los ciudadanos, ¿no? Como de tú perteneces a tu nación es aquello que está más allá de ti, lo que te da identidad y precisamente es lo que se quiere hacer con este aeropuerto. Por ahí estaba un poco del himno, vamos a Vamos a escucharlo escucharlo, para que se sí. den una idea de lo que A decimos. ver, a ver.
Mira, ni se lo sabían los propios empleados, No, se los bueno, se pusieron la grabación. Yo les hubiera pasado una hojita, tenían manito. Tenían hojitas la y había hojita. 2 teleprompters para que medio lo siguieras, ¿no? Obviamente es algo que nunca habías escuchado y no te esperas que haya un himno, pero bueno. El director del AIFA, del cual no me acuerdo su nombre, pero es un militar, Ajá. tuvo una entrevista ahí con Publímetro preguntándole, pues, que qué opinaba de la detracción que tuvo, este himno, ¿no? Y decía que eran palabras para denostar el trabajo que se hace en el AIFA y que por supuesto que es necesario un himno porque el AIFA no es una cosa, como lo decían en los comentarios denostativos, sino que es una institución del gobierno, que es pues casi que algo que come y respira, ¿no? Que es obviamente un sentimiento muy militar, por supuesto. Es militar, el aeropuerto fue construido por Por militares, militares, es es operado administrado por por militares militares exactamente, y y pagado por no con nuestros y pagado por impuestos. los impuestos, por supuesto. Además de que de todo esto dijo que la letra había sido compuesta, la letra y música había sido compuesta por los propios compañeros, ¿no? Los propios empleados del AIFA de todas sus instancias. Fue un concurso interno y que entre todos ellos pues se armó este himno. Es más allá de estos bonitos sentimientos de querer pertenecer, ponerse la camiseta de la empresa y demás, pues es algo que como mexicanos que no trabajamos en el AIFA, por supuesto que para ellos, quienes los escribieron, pues es su esfuerzo, ¿no? Y su dedicación. Para quienes no estamos ahí, nos preocupa un poco qué tanto se utiliza el tiempo de los trabajadores y los impuestos de donde sale pues el salario de todos ellos y la administración de este aeropuerto y para qué se utiliza, ¿no? Si no tienen vuelos mientras el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no se da abasto. Pero bueno, eso ya lo veíamos desde que llegó, aterrizó el primer avión aquí, que si no mal recuerdo también se celebró este avión de DHL, que se le hizo también su evento con el El avión agua, atrás, que los chorros de exacto, agua. que ahí estuvo también Alfredo del Mazo y demás. Finalmente, pues hay que recordar que un himno es una pieza compuesta. Originalmente los griegos lo utilizaban para enaltecer a los dioses, después se utilizó en el siglo XIX para enaltecer algo más allá, un sentimiento más allá del humano, y por eso se crearon los himnos nacionales en el siglo XIX. De casi todos los Exactamente. países se Ujú. crearon, el nuestro es uno de ellos que se creó en el siglo XIX para tratar de unificar, enaltecer los valores nacionales. Yo me pregunto si un aeropuerto, más allá de que opere o no, cuenta con todos estos eh, elementos propicios para ello, pero lo que más nos llama la atención de todo esto es la necesidad de legitimar los esfuerzos que se hacen desde la cuarta transformación. Es decir, y como tú bien lo comentabas, esto nos recuerda al PRI del siglo XX, pero también nos recuerda, y además con más preocupación, a la Italia fascista, a la Alemania hitleriana, a la Corea del Norte o a la China comunista, ¿verdad? Países donde la oficialidad y la militarización de las calles y la ciudadanía que está oprimida dentro de esta supuesta paz mantenida bajo la fuerza de las armas, necesitan de un himno para poder, pues, seguir creyendo en Campanita, ¿no? Todos los días, tratar de darle esa oficialidad, eso que necesitamos para sentir que existe el gobierno, cuando realmente hemos superado eso. Pero por ahí Denise Dresser hace una comparación muy acertada, que de hecho al Ajá. principio antes de que entráramos al aire nos estábamos riendo de eso, de que esto se parecía mucho a aquella canción que sacaron en el 89, por ahí más o menos, de Solidaridad. Solidaridad, Con todos, venceremos. exacto, con todos los artistas de Stalinismo. Televisa. Una canción que duraba 8 8 minutos y minutos. medio, Así con nomás. todos y cada uno de los artistas que Televisa tenía, tanto en la música como en las telenovelas, salían ahí montajes de México y todo muy a ese estilo, ¿no? Para promover este gran plan que tenía el gobierno de Salinas, de Gortari, Ujú. de poder rescatar al país del hoyo en el que había quedado con las últimas crisis, sin saber que íbamos a entrar en otra, igual o peor, en unos años después, pero que nos pedían a todos los mexicanos que aguantaras, que tú fueras solidario, porque el Ajá. gobierno estaba haciendo algo por ti, que no Ujú. sé, pero está haciendo algo por ti. Y tienes que ser solidario con los cambios que hay en el país. Y en realidad, disculpa que te interrumpa, pero en realidad fue la manera que tuvo el PRI para
aguantar los últimos años del siglo XX, porque después de la solidaridad mostrada por los habitantes de la Ciudad de México en el sismo de Exacto. 1985, por supuesto que hubo una conciencia nacional, despertó la conciencia nacional dormida por la propaganda priista. Así es. Y es lo mismo que estamos viendo eso. Yo creo que acertas porque de izquierdas o de derechas, fascista o socialista, la propaganda tiene como intención mantener la ilusión, mi querido amigo. Que la realidad, aunque como ya saben, en la Alemania nazi tú salías a la calle toda destruida, pero la propaganda te decía, el Führer tiene un arma secreta que va a destruir a los aliados y nos va a salvar. Y la gente lo creía, querido Así amigo, es. porque la propaganda era intensa. Y mira, bien lo decías, solidaridad de Carlos Salinas de Gortari, ¿quién lo apoyaba? La televisión. Lo mismo que pasa ahora con Andrés Manuel López Obrador. Ve los noticieros de Televisa o de TV Azteca, solamente es para lavarle la cara al gobierno mediante datos que también, pues, pues resultan muy sospechosos. Y mira, hay algunas frases del que quiero comentar contigo, donde se muestra que esto es vil y asquerosa propaganda, ¿no? Esto, de entre las ruinas te levantaste y por tu pueblo tú te forjaste. Oh, gran Haifa, como un castillo inquebrantable donde albergan fuerza y pasión. Ambos versos, mi querido Javier, están dedicados para Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, vuelan destinos, varios destinos en tu territorio, también con rumbo internacional. 6, 10. Pero no pueden decir, apenas tenemos 10 destinos nacionales y 3 internacionales a Caracas. O sea, como para qué va a ir uno a Caracas ahorita, no. En realidad, mi amigo mío, o por ejemplo, siempre eficientes e inteligentes, profesionales en su accionar, cuando lo que hemos criticado de los gobiernos de la 4T es precisamente la Todo eso. improvisación y que no son profesionales, que no están preparados para sus cargos. Si tú lo lees cada verso, mi querido amigo, que lo mandaron a hacer el Democrático Ejército. Ay, abrimos una convocatoria, cualquiera que quiera. Sí, cualquiera que quiera escribir, ya me imagino un cabo que, qué feo! Por Dios, Claro, no. por Dios. Digo, finalmente, más allá de quién lo haya escrito, ¿Escribieron el claramente ejército? es una propaganda. Claro. Por ahí también decían quienes criticaban esto, ¿no? Que sigue la oda a Andrés Manuel, Es ¿no? La una duda. marcha de la 4T. Sí. Lo hemos visto mucho, a pesar de que él no lo quiere, y es que no es que él quiera ser ni lo querramos, ¿no? Hitler, o que quiera ser Mussolini, o que quiera ser algo, imitar algún dictador. Es que el propio espíritu de lo que él quiera hacer, el mantenerse en el poder, el tener el poder por el poder, Ujú. lo lleva a crear este tipo de instrumentos propagandísticos, de crear ese tipo de polarizaciones, de que finalmente, pues aquí estamos, caemos en lo mismo, en seguir hablando de cosas que no nos interesan, Tonterías. tonterías, porque si esto fuera un meme, pero como decíamos hace unos días con lo de la lucha y demás, que siempre hemos hablado de esto, ¿no? De por qué la cuarta transformación parece tan ridículamente cómica, que es un meme, porque precisamente esa es una de las acciones que están haciendo. Esto no es un descuido. O sea, y No, no es que lo hayan hecho porque sabían que los demás iban a reírse, sino no, porque es un tema polémico. exacto. Y finalmente, a pesar de que lo vemos con una cara muy inocente, que no sabe dónde está parado, que no sabe si se puso los zapatos al derecho el día de hoy, realmente Andrés Manuel es una persona bastante manipuladora. Exacto, Se le puede ver en exacto. su forma de actuar y sobre todo es muy cínica y tiene siempre este rostro de que se está riendo, ¿no? Está riéndose a las costillas de quienes son detractores El de placer de quien consigue sacar ventaja, mi querido amigo. exactamente. Que finalmente, como siempre decimos en esta sección, no es nada más en contra de Andrés Manuel. Todos los gobiernos, especialmente ¿Sí? el PRI no ha logrado ni logrará lavar sus penas, Mira por cómo están más ahorita. que exactamente, ahí decía, con el asunto que sucedió hoy de Osorio Chong, ¿no? Que dejó su cargo y que finalmente decían, bueno, entonces Alejandro, Alito Moreno sí está yéndose hacia el lado de Morena. Ya sabíamos que Morena es una extensión del viejo PRI. Casi toda la gente que está en El Morena es primor priista o es o expriista de lo expriista. peor que dio el PRI. Y entonces no se trata de colores, no es que la oposición sea mejor, no es que
algún partido sea nuestro salvador. Eso hay que quitárnoslo de la No. cabeza. Eso se murió en el siglo XX. Eso debió haberse muerto cuando, como decías tú, cuando la solidaridad y la conciencia social nos despertó. Deberíamos haber aprendido eso. Parecía que así había sucedido cuando vino en los tiempos de la alternancia con el PAN en el poder y demás, pero finalmente hemos caído en los mismos juegos, ¿no? En desinteresarnos tanto, en saber que las cosas funcionan de cierta forma, que todo es efímero, que el tema del día de hoy, que es el himno o que es el aluche o que es cualquier otra cosa, va a pasar de moda en 24 horas y que mañana habrá otra cosa Otra aún tontería. más ridícula o aún más preocupante de la cual ocuparnos en redes sociales y que finalmente ahí seguimos, como esperando un camión en el iPhone. Para mantener la ilusión, para que entonces no voltees a ver la realidad y especialmente no te autocritiques y digas, sí, me mintieron otra vez. Lamentablemente el cinismo y la mentira se han instaurado como políticas de comunicación social y mi querido amigo, hay un embelecimiento entre la población mexicana respecto pues a un hombre que no es lo que aparenta, pero que lamentablemente también alienta los peores sentimientos y las peores formas de comportamiento de los mexicanos. Es lo que tenemos que criticar. Partidos van, partidos vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, pero quienes podemos crecer y quienes podemos realmente tomar el poder utilizando a los partidos como instrumentos de la democracia, somos nosotras, nosotros, nosotres, les ciudadanes, mi querido amigo, para aquellos que no Así les es. gusta la E. Mi querido Javier, se nos acaba el tiempo, muchísimas gracias. ¿Dónde te hallamos? Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.